Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Monster Pet Evolution. Capítulo 81. ¿Qué está buscando? La vez anterior que vio Green Tree Snakes también estaba en un bosque de Bottleneck Tree. Quizás este tipo de serpientes tenían alguna preferencia por los árboles de botella. Había al menos una docena de serpientes de árboles verdes que estaban activas en este parche de bosque. Por lo general, en el día, las serpientes de los árboles verdes colgaban de las ramas de los árboles, fingiendo ser musgo verde. Se quedarían quietos y esperarían a que se acercara la presa. Su presa incluía pequeños insectos y criaturas parecidas a pájaros. Dumby caminaba por el bosque de Bottle Tree como si nada pudiera interponerse en su camino. A los ojos de Dumby, no existían los animales de sangre fría. A menos que la criatura poseyera alguna habilidad especial para enmascarar su presencia, con sus llamas del alma, cada criatura podría verse tan fácilmente como una antorcha brillante en la noche. Una por una, Dumby arrancó violentamente a las serpientes del árbol verde de sus árboles. Dumby luego giraba la cabeza y retiraba cuidadosamente los cristales centrales de monstruo verde grisáceo de sus cabezas. Los cristales eran aproximadamente del tamaño de una soja, pero en comparación con el gran tamaño de Dumby, sería como recoger una semilla de sésamo. Dumby retiró cuidadosamente el cristal central del monstruo y lo limpió con su túnica negra antes de entregárselo a Gao Peng. Gao Peng se detuvo y miró a Dumby. Dumby abrió la boca como si tratara de decir algo. No podía, por supuesto, y solo se podía escuchar el sonido de sus dientes chasqueando. Se esforzó por pasarle a su maestro el cristal central, usando su otra mano para señalarlo. Al ver a su maestro aceptar el cristal central del monstruo, Dumby inclinó la cabeza y sonrió tontamente. Chico tonto, dijo Gao Peng mientras colocaba los cristales del núcleo de la serpiente del árbol verde en una bolsa de cuero. Quería decir algo, pero de alguna manera no pudo encontrar las palabras para hacerlo. Al final, se dio la vuelta como si nada hubiera pasado y le dijo: Dumby, rompe estos árboles de botella en el medio. Dumby asintió vigorosamente. Las otras serpientes arbóreas verdes del bosque habían visto lo que les sucedía al resto de su especie y sabían cómo mantenerse alejados del peligro. Se dieron la vuelta para esconderse en los huecos de sus árboles. Se movieron lentamente, como si temieran enojar al dios feroz que estaba causando estragos en el bosque. Habían pensado que estaban a salvo en los huecos de los árboles, pero de repente se escucharon fuertes chasquidos desde el tronco del árbol. Sin tener la oportunidad de reaccionar a tiempo, algunas serpientes sintieron que su mundo giraba. Con un fuerte estrépito, un gran árbol fue enviado de repente al suelo, dejando a las serpientes tontas. Las serpientes se deslizaron rápidamente de los huecos de los árboles hacia la hojarasca, desapareciendo de la vista. Gao Peng siguió el rastro de troncos de árboles rotos y buscó Wood Space Earths. Wood Space Earths creció en el área más gruesa de los troncos de los árboles de la botella, que era el vientre de la botella de cerveza. Todo lo que tenía que hacer era hacer que Dumby rompiera el árbol en ese punto. Las barrigas de cerveza rotas serían huecas, con un espacio vacío adentro. No todos los árboles tendrían un corazón espacial de madera. Solo alrededor de 1 de cada 5 lo tendría. Debajo de cada árbol grande, Dumby parecía un boxeador temible mientras golpeaba locamente cada árbol con sus 2 puños. Cada puño era capaz de enviar grandes trozos de madera volando. Con sus puños apretados, cada golpe que lanzó cortó el aire. Los huesos de sus nudillos que sobresalían un poco harían pedazos el tronco del árbol. Con pedazos de corteza volando, el árbol de la botella se sacudió violentamente. En solo unos pocos golpes, el Bottle Tree estaba al borde del colapso. Los fuertes sonidos de golpes reverberaron en la densa jungla y recorrieron una gran distancia. Alrededor de 1 kilómetro de distancia, 3 cazadores se abrían paso por la jungla. Estaban bien protegidos por su equipo, que cubría todo su cuerpo, y llevaban grandes bolsas abultadas, evidencia de una cacería fructífera. Siguiendo a sus lados había una serie de familiares. En este momento, un montón de chirridos repentinamente provienen de uno de los hombros del cazador. Sobre su hombro, un ratón con orejas extraordinariamente grandes se había levantado sobre sus patas traseras, se dio la vuelta sobresaltado y chirriaba sin parar hacia cierta dirección. Capitán, ¿tú ha notado algo? Preguntó uno de los miembros. Era un hombre joven con una cicatriz en la cara. No sé, Tutu debe haber hecho un nuevo descubrimiento, dijo el miembro más antiguo del equipo. Suavemente pellizcó las orejas del ratón en su hombro y le entregó 2 cacahuetes como recompensa. Los ojos del ratón se entrecerraron de deleite mientras masticaba felizmente sus cacahuetes.
Tú dice que hay un fuerte sonido proveniente de allí, dijo el capitán mientras se lamía los labios. Vamos a verlo entonces. Sí, capitán. Los miembros del equipo estuvieron de acuerdo por unanimidad. No hubo objeciones. Esta no era la primera vez que habían encontrado algo como esto. La última vez, resultó ser una pelea entre dos monstruos de nivel comandante. Como dice el dicho, cuando dos perros se esfuerzan por un hueso, el tercero se escapa con él. Se las habían arreglado para dejar escapar a un monstruo de nivel de comandante, pero aún así se escaparon con el cadáver del otro monstruo de nivel de comandante. Habían conseguido un buen dinero vendiendo ese cadáver. El joven con cara de cicatriz se lamió los labios. Su familiar ya estaba en el nivel 20. Lo único que le impedía ascender al nivel de comandante era su grado. Se había acercado a muchos criadores de monstruos antes, pero lamentablemente, elevar la calificación de un monstruo no fue tarea fácil. A veces, todo se redujo a la RNG. Había hecho muchos intentos, pero la calificación de su familiar seguía siendo la misma al final. A veces, se sentía impotente. Quizás la dama de la suerte nunca parecía sonreírle. Siempre había tenido bastante mala suerte desde que era joven. Lo bueno era, ya estaba acostumbrado. Se apresuraron y estaban casi allí, cuando se dieron cuenta de que había algo mal con el sonido que escucharon. No parecía ser el sonido de monstruos luchando. El sonido era bajo y bastante aburrido también. Incluso había un ritmo. ¿Qué es este sonido? El grupo se miró el uno al otro, con expresiones perplejas en sus caras. En el equipo, el último miembro era un joven bastante alto, moreno y larguirucho. Frunció el ceño y dijo vacilante. ¿Por qué parece el sonido de la práctica de boxeo, como solía hacer en el pasado? ¿Práctica de boxeo? Yao Wan, ¿te has vuelto tonto con todo tu boxeo? ¿Cómo podría haber alguien practicando boxeo en medio de la selva? Rió el hombre con cara de cicatriz. ¿Practicas boxeo en esta jungla llena de monstruos? Algo en tu cerebro debe estar roto. Choque. No muy lejos de ellos, un gran árbol se rompió y se vino abajo. Numerosas ramas se rompieron cuando el árbol cayó, produciendo una serie de crujidos. Muévete, vamos a echar un vistazo. En silencio, dijo el capitán con seriedad. Después de acercarse, vieron a una criatura humanoide gigante con una túnica negra golpeando locamente un árbol. El árbol frente a él se balanceaba y estaba a punto de caerse en cualquier momento. ¡Cacha! El gran árbol hizo un sonido de ceder, y luego cayó con un fuerte golpe. Los pocos estaban estupefactos. Para ellos, todos los árboles en la selva eran iguales. Solo tenían un nombre. Árbol. En cuanto al nombre real del árbol o sus características, no dieron ad monseñor. El capitán centró sus ojos en algo. Dentro del desorden de árboles rotos, había una figura agachada que se abría camino a través de los bosques como si buscara algo dentro de los troncos de los árboles. ¿Qué podría estar buscando en los troncos de los árboles rotos? El capitán entrecerró los ojos. Los sentidos de su cazador le hicieron darse cuenta de que algo era inusual. Capitán, vámonos. Yao Wan sacudió la cabeza. Al principio pensó que era un monstruo, pero resultó ser otra persona. El monstruo de la túnica negra fue claramente criado por alguien. El capitán levantó la mano derecha para indicarle al resto que se callara. ¿Qué está buscando esta persona? De repente se sintió muy curioso. Capítulo 82. Cucaracha de mitril. Capitán, el joven con cicatrices estaba a punto de decir algo cuando el capitán puso un dedo índice en sus labios. SHH. Silencio. Vio al hombre aparentemente joven debajo de ellos buscando algo entre los troncos de los árboles caídos antes de poner algo en sus bolsas. El capitán entrecerró los ojos y fijó su mirada en Gao Peng. Densen, luego usarás a tu familiar para controlar a ese tipo. Déjame el grande a mí, ordenó el capitán. Densen era un joven bronceado y flaco. Él asintió al escuchar la orden de su jefe. Luego tomó su familiar y se puso de puntillas a un lado. Densen y Yao Wan lucharon en el boxeo negro, también conocido como boxeo subterráneo en el pasado, y el capitán era su agente. Después del cataclismo, la industria del boxeo negro básicamente colapsó. Cuando la humanidad recuperó su estabilidad después del pánico inicial, los humanos descubrieron que era más emocionante ver a los monstruos luchar entre ellos en luchas de gladiadores que ver combates de boxeo. Por eso ambos perdieron sus trabajos. Más tarde, gastaron el último de sus ahorros para comprar un familiar antes de unirse al ejército Gold Rush. Después del caos inicial, la vida era más o menos estable.
Se dirigieron al Darkenberg Forest cada 2 semanas, ganaron algo de dinero, entrenaron y prepararon a sus familiares, y gastaron cualquier ganancia adicional en entretenimiento. La vida fue bastante buena. Nunca se atrevieron a entrar en las partes más profundas del bosque oscuro en Ver. Era demasiado peligroso por dentro, lleno de terrores desconocidos. Solo se movían alrededor de la periferia del bosque, recogiendo plantas y atrapando monstruos de bajo nivel. A veces tenían suerte y recogían algunos cadáveres, usándolos para sobrevivir. Estaban contentos con sus estilos de vida actuales. Competir por el puesto número 1 del mundo era demasiado descabellado para que pudieran imaginarlo. Tenía que haber algo mal con este tipo. Nunca creería que un entrenador de monstruos crearía un alboroto tan grande en el bosque simplemente para medir el ancho de los troncos de los árboles. El capitán reflexionó. Si tan solo supiera qué tipo de objetos de valor estaban escondidos dentro del árbol. Después de todo, ¿qué tenía en abundancia el bosque? Árboles. ¿No significa eso que había ganado el premio gordo? Ante ese pensamiento, un fuego se encendió en su corazón. Quizás no tendrían que trabajar duro nunca más. Dumby de repente dejó de moverse y miró con cautela hacia el este. Pisoteó y un gruñido silencioso salió de su boca. Golpeó sus puños, creando un sonido corto y nítido. El sonido sorprendió a Gao Pen, por lo que miró hacia la dirección de la mirada de Dumby. Debido a que aún no había hecho un contrato de sangre con Dumby, no podía comunicarse a través de la percepción del alma. Aún así, el comportamiento aberrante de Dumby lo alertó de la anormalidad de su entorno. Habían sido descubiertos. El capitán fue atrapado con la guardia baja. Estaba preparado para lanzar un ataque furtivo, pero definitivamente no esperaba que Dumby fuera tan perspicaz. Dumby había notado sus existencias a través del corazón de hilo de sangre, que resonó con otros corazones. Tan pronto como se acercaron, sus latidos cardíacos inquietos fueron como luciérnagas en la oscuridad de la noche para Dumby, y extraordinariamente llamativos. Gao Pen se comunicó con Tazi a través del contrato del alma. Le dijo a Tazi que no se moviera y que permaneciera oculto debajo de la gruesa capa de hojas secas y que esperara sus instrucciones. Tonta, por otro lado, voló casualmente y aterrizó en la cabeza de Gao Pen con un ligero golpe. Era como si llevara un sombrero de color arcoíris. Densen, que se escondía a un lado, se congeló de repente. ¿Era este un nuevo tipo de soporte familiar? De repente recordó una película que vio antes. Un personaje de la película llevaba un casco y luego se volvió extremadamente peligroso. Hola, amigo. Se escuchó una risa cuando el capitán salió del bosque con una sonrisa. Un joven con cicatrices y 2 familiares lo siguieron. El familiar de la izquierda parecía una abeja. Tenía alrededor de 5 pies de largo con agudos sensores en la parte superior de la cabeza y las alas zumbando a alta frecuencia, destellando con un resplandor plateado. La característica más llamativa fueron sus agujas de cola, que ocupan alrededor de 1/3 de su longitud total. A la derecha había una mariposa negra gigante. Si uno incluyera sus alas, tendría alrededor de 10 pies de largo. Había cráneos asimétricos a ambos lados de las alas. Sus antenas hicieron que pareciera que 2 linternas negras gigantes colgaban de su cabeza. En el grupo, los familiares de la clase de los insectos ocupaban un gran porcentaje. Gao Pen se levantó y reconoció a los 2 familiares. Eran la abeja cono perforadora de armadura y la mariposa calavera. La mariposa calavera era un familiar oscuro y uno de los monstruos oscuros de clase baja más comunes. Por supuesto, fundamentalmente, no existía un monstruo de clase baja o alta. Mientras el potencial fuera lo suficientemente fuerte, cualquier monstruo tenía una posibilidad ilimitada. Quizás estas personas habían descubierto algo. Después de todo, sus acciones anteriores sin duda habrían parecido extrañas. Conocernos así es el destino. ¿Necesitas ayuda con algo? Preguntó el capitán mientras levantaba ambos brazos para indicar que no tenía malas intenciones. Sin embargo, continuó acercándose. ¡Bam! El repentino sonido sorprendió a todos. Dumby lanzó un puñetazo al tronco de un árbol, sus flames ardiendo ferozmente en sus ojos mientras rugía furiosamente a los recién llegados. No podía generar una voz fuerte con su cofre vacío hecho de hueso, pero el rugido profundo y bajo sonaba como un cuerno de guerra digno. Gao Pen apretó su cuerpo. Había alguien más. Alguien todavía estaba oculto, y Gao Pen pensó que no podía ser una buena señal. Si tenían buenas intenciones, ¿por qué se esconderían en el bosque mientras lo espiaban? Cualquiera que descubriera que estaban siendo espiados se sentiría disgustado. No creo que necesite ayuda.
Gao Ben los rechazó rotundamente, sin emoción. Aunque estas personas estaban en la oscuridad y él estaba en la luz, todavía tenía su carta de triunfo. Fue la técnica secreta familiar que firmó con Tazi, Shifting Constellations. No sabía si estas personas también tenían esa técnica. Pero era poco probable que lo hicieran. Si alguna persona pudiera poseer una técnica tan secreta, el tío Liu no habría sido tan cauteloso en ese entonces. Además, como había seguido hurgando y preguntando, descubrió que la mayoría de la gente nunca había oído hablar de tal técnica. Ese es solo mi hermano. Relájate, no tenemos malas intenciones. La sonrisa en el rostro del capitán brilló, pero en su mente, estaba maldiciendo en silencio a Dumbi. ¿Qué clase de locura es esa? ¿Cómo es tan perceptivo? Él pensó. Densen salió del bosque con resignación, una cucaracha plateada grisácea lo siguió. Las partes bucales de la cucaracha eran gigantescas y su cuerpo era muy liso. La plata grisácea era extremadamente agradable. Gao Ben nunca antes había visto una cucaracha así que no pudo evitar echarle otro vistazo. Nombre del monstruo. Cucaracha de mitril. Nivel de monstruo. Nivel 18, elite. Grado de monstruo. Excelente. Atributo monstruo. Oro. Debilidad del monstruo. Eléctrico. La cucaracha de mitril. Gao Ben nunca había visto un monstruo así en los libros. Quizás fue un tipo raro de variante. Esto era común, ya que muchos monstruos aún eran desconocidos y la humanidad aún estaba en proceso de exploración. Ya que al hermano pequeño no le gusta nuestra molestia, olvídalo, dijo el capitán mientras se reía. Luego se dio la vuelta para irse. Capítulo 83. Corazones espaciales de madera obtenidos. La mente del capitán estaba corriendo. Mirando cómo estaban las cosas hace un momento, este adolescente definitivamente era muy cauteloso con ellos. No había esperanzas de que revelara nada a menos que usaran métodos contundentes para obtener respuestas de él. Fue una pena para ellos que los descubrieran tan rápido. Ahora perdieron el elemento sorpresa. Si fracasaban en su intento de capturar al adolescente, lo convertirían en un nuevo enemigo para nada. Además, a pesar de la corta edad de Gao Ben, poseía bastantes familiares. A pesar de que Gao Ben había dado instrucciones secretas a Dazi para que se escondiera dentro de la hojarasca, quienes lo observaban en secreto lo habían visto todo claramente. Un total de 3 familiares. El capitán vio incluso la medusa de aspecto inútil con capacidad de combate cero como una posible amenaza. Poder criar a 3 familiares al mismo tiempo a una edad tan joven significaba que Gao Ben debía tener el dinero o las habilidades para hacerlo. De cualquier manera, significaba que no debía jugar con él. Para empeorar las cosas, el familiar de túnica negra emitía un aura que hacía que Tutu se sintiera bastante incómodo. Los muchos años de experiencia del capitán le dijeron que, a menos que pudiera eliminar completamente el problema, no sería prudente hacer enemigos. Aquellos que hicieron muchos enemigos generalmente solo tuvieron 2 resultados. O silenciaron a todos sus enemigos siendo más poderosos que cualquiera de ellos, o murieron una muerte horrible. Esto último era especialmente probable en este mundo de perro come perro. ¿Quién sabía si había algún familiar recién descubierto que fácilmente podría quitarle la vida sin que se diera cuenta? Llamó a Densen y Yao Wan y los 3 se fueron juntos. Después de que los 3 se fueron, la expresión tensa de Yao Wan se relajó un poco, y secretamente suspiró aliviado. Aunque solía hacer boxeo subterráneo, solo lo hacía para ganar dinero para pagar las cuotas escolares de su hermana menor. Cuando su hermana todavía era muy joven, habían perdido a sus padres en un desafortunado accidente automovilístico, dejándolos a ambos valerse por sí mismos. Aunque hacía boxeo subterráneo, fumaba, bebía, tenía tatuajes y frecuentaba pubs, sabía que todavía era una buena persona de corazón. Nunca había cometido ningún delito como robar, secuestrar o matar. La situación anterior realmente lo había puesto muy nervioso. Sin embargo, Densen tenía una expresión realmente oscura en su rostro, a pesar de lo oscuro que ya estaba. Después de mantenerlo durante mucho tiempo, no pudo soportarlo más y dijo: «Jefe, ¿por qué no tomamos medidas en este momento? Ese tipo probablemente acaba de tener un familiar con sentidos muy agudos. Si terminamos peleando, podría no haber sido un rival para nosotros». El capitán sacudió la cabeza. No todo se puede resolver con violencia. Más tarde, volveremos allí después de que él se vaya y veremos si podemos encontrar algo allí. Si él puede romper árboles, entonces nosotros también. De todos modos, hay tantos árboles en esta jungla, ¿por qué pelear con él por unos pocos árboles?
Al decir eso, una sonrisa enigmática se extendió por la cara del capitán. Básicamente no hubo un conflicto real entre él y Gao Peng. Si Gao Peng se hubiera aferrado a un tesoro muy obvio, entonces las cosas podrían haber sido diferentes. Entonces podría haber elegido un posible conflicto arriesgado para tener en sus manos el tesoro y luego eliminar todo rastro de lo que sucedió. En pocas palabras, no fue nada complicado. Todo se debía a si los posibles beneficios eran lo suficientemente grandes. Entendido, dijo Densen con un movimiento de cabeza. Después de otro momento de silencio, Densen volvió a hablar vacilante. Pero jefe, es solo que tengo mucha curiosidad por saber qué hay en esos árboles. También tengo curiosidad. Pero eso es suficiente. No olvidemos nuestra misión hoy. Hemos perdido bastante tiempo en este momento, apurémonos, dijo el capitán. Después de que los pocos se fueron, los nervios nerviosos de Gao Peng finalmente comenzaron a relajarse. Para ser honesto, no estaba seguro de qué haría si esos 3 hombres recurrían a la violencia. ¿Apuntaría inmediatamente a matarlos? Gao Peng no estaba seguro. Pero afortunadamente, no continuaron dándole problemas. Este fue el mejor resultado. Después, hizo que Dumbi acelerara. Gao Peng no deseaba quedarse por mucho tiempo en caso de que se encontrara con más personas. Después de otras 2 horas, prácticamente todos los árboles de botellas en el área habían sido víctimas de Dumbi, dejando un terreno lleno de escombros. Gao Peng había recolectado todos los corazones del espacio de madera, un total de 2,1 libras de ellos. Gao Peng suspiró cuando vio todos los árboles rotos. Prácticamente todos ellos estaban rotos en el medio. Era un poco demasiado obvio. En este momento, el cielo se estaba oscureciendo y tenían que aprovechar el tiempo restante. Gao Peng pidió a Dazi que buscara en los alrededores. Muy rápidamente, lograron encontrar un tipo de fruta negra, que era aproximadamente del tamaño de una nuez. Desgarrando la capa exterior con ambas manos, la capa frágil se partió. Mechones blancos y pegajosos aparecieron entre las grietas del caparazón. Debajo del duro caparazón negro había un montón de pelaje rojo y esponjoso. Gao Peng sacó el pelaje, lo hizo una bola y lo colocó sobre una pila de hojas. Luego llamó a Dazi. Dazi se tambaleó y Gao Peng agarró su par de antenas. Al igual que jugar con 2 cables, apareció un arco de electricidad cuando colocó los extremos de las antenas juntas. Dazi vio a su maestro jugando con sus antenas e incluso creó chispas con él. Se sintió extremadamente curioso. Gao Peng asintió con la cabeza con satisfacción. De hecho, era factible. Con las habilidades actuales de Dazi, todavía no podía liberar electricidad. Poder liberar electricidad después del nivel 20 era simplemente una cuestión de rutina para Dazi, y no una nueva habilidad que se desarrollaría después de avanzar en el nivel. Por ahora, ser capaz de crear un arco de electricidad era suficiente. Colocando el pelaje rojo en el medio del arco, Gao Peng trató cuidadosamente de encenderlo. Después de algunos intentos, se inició un incendio. El pelaje rojo era como el algodón de antes del cataclismo. Las llamas se levantaron, y usando las hojas de abajo como combustible, y el fuego se hizo más y más grande. ¿A cuántos años se le puede condenar por iniciar un incendio en un bosque? Gao Peng comenzó a pensar. Antes del cataclismo, esto definitivamente era un delito imputable, pero parecían haber eliminado esta ley después del cataclismo. En primer lugar, la superficie de la Tierra se había expandido varias veces y las áreas forestales también se habían multiplicado. En segundo lugar, la fuerza vital y las resistencias que poseen las plantas se habían vuelto mucho más resistentes de lo que jamás se había imaginado. Para una simple llama crear un gran incendio forestal era prácticamente imposible. Pero la resistencia de los árboles de botella rotos evidentemente se redujo considerablemente. Todos fueron inútilmente tragados por las llamas. La luz del fuego brilló en la cara de Gao Peng, parpadeando por la intensidad inconsistente. Después de presenciar personalmente que los árboles de la botella se habían quemado, Gao Peng finalmente se fue. El fuego no se extendería más. Había tantos monstruos de tipo fuego que existían naturalmente. Si pudieran iniciar un incendio forestal escupiendo unas pocas bolas de fuego por capricho, estos bosques serían demasiado patéticos. Más tarde esa noche, un grupo de 3 llegó a este lugar. El aire todavía estaba lleno del olor a humo. Todavía había pedazos de ascuas que emitían luz, como estrellas en el cielo en medio de la gruesa capa de cenizas en el suelo. El fuego solo había logrado quemar esta área. Un poco más lejos, parecía incapaz de seguir ardiendo, como si una fuerza invisible lo detuviera.
Densen se quedó sin palabras mientras miraba el suelo cubierto de cenizas. ¿Qué podría dejarles encontrar después de ser quemados así? ¡Qué niño tan astuto! En contraste con la falta de palabras de Densen, la expresión del capitán se volvió oscura y seria. Miró las cenizas que cubrían el suelo y simplemente suspiró. Olvídalo. Vamos a tomarlo como si nada hubiera pasado hoy. Vamos a casa. ¿Ah? Capitán, ¿vamos a dejar este asunto solo? Densen se rascó la cabeza. Solo déjalo descansar. Escúchame. El capitán confió en lo que vio con sus propios ojos. Incluso el niño que prendió el fuego podría no haberlo visto él mismo. Había esta crueldad decisiva incrustada en su naturaleza. Cuando Gao Peng llegó a casa, había abierto su puerta para encontrar más de una docena de latas desechadas esparcidas por el suelo. Stripey yacía cómodamente en el suelo con sus 8 extremidades en el aire. Al lado de su cuerpo había una pila de cobertizo exoesqueleto. El cuerpo de Stripey se había vuelto mucho más grande desde que Gao Peng salió de la casa por la mañana. Al darse cuenta de que su dueño había regresado, Stripey movió las piernas perezosamente y luego continuó durmiendo cómodamente. Capítulo 84. Mi sombrero evolucionó. Gao Peng recogió la piel del cobertizo de Stripey. Todavía albergaba pensamientos de que las pieles de los familiares podrían tener todo tipo de efectos mágicos, como en las novelas. Entonces se dio cuenta de que había fantaseado demasiado. La piel del cobertizo era débil más allá de lo razonable. Un ligero roce fue suficiente para convertirlo en polvo que cubría el suelo y Gao Peng perdió algo de tiempo limpiando el lugar después. Gao Peng descubrió que Stripey había logrado subir de nivel el día que estuvo fuera. Seguro creció mucho. Gao Peng le dio unas palmaditas en la cabeza a Stripey y dijo alentador. Continúa comiendo, sigue así. Es mejor si puedes comer y ser amable y gordito. Las pupilas de Stripey continuaron parpadeando brillantemente mientras un sonido reverberó en la mente de Gao Peng. Sí. Sí. Pensó Stripey. Espera hasta que engordes. Iremos a comer carne de araña frita. Stripey se congeló. Levantó la vista y miró a su amo. Miró la lata antes de soltarla con culpa. Los artículos necesarios para la evolución de Siri fueron reunidos. Sin embargo, esta vez, no podían ser guisados como una gran olla de comida. Siri tenía una constitución débil y no podía soportar ningún estrés, por lo que los materiales necesitaban una preparación especial. Gao Peng se levantó y bajó las escaleras con Siri. Caminó hacia el estudio en el centro de la ciudad. El estudio tenía un conjunto más completo de equipos experimentales. Tengo opciones sobre acciones para el estudio, por lo que estas cosas deberían tratarse como si fueran mías. Usar mis cosas después del trabajo no debe contarse como apropiación indebida de bienes públicos, ¿verdad? Gao Peng pensó. Todavía se sentía culpable. Salió del auto en el centro de la ciudad. Eran las 7 de la tarde, la hora más ocupada del día. Luces coloridas iluminaban la bulliciosa calle. La gente caminaba hombro con hombro, y estaba increíblemente llena de gente y animada. Había pasado mucho tiempo desde que se había ido de compras. La mente de Gao Peng de repente divagó mientras miraba la concurrida calle. Recordó que la última vez que salió de compras fue cuando todavía estaba con sus padres. Su madre había comprado un traje para su padre en la tienda de ropa en la esquina de la calle. Era gris y todavía estaba en su armario. Lamentablemente, sus cosas permanecieron mientras ya no estaban. Gao Peng escuchó algo, como si alguien lo llamara por detrás. Lo ignoró. Académico Gao Peng. Gao Peng se dio la vuelta. Esta vez lo reconoció. Era su compañero de estudios Li Zigon. ¿Por qué nunca te das la vuelta cuando llamo tu nombre en las calles? Solo te das vuelta cuando te llamo erudito Gao Peng, se quejó Li Zigon después de acercarse. Hay demasiadas personas con el nombre de Gao Peng en este mundo. Pero Gao Peng con Scholar al frente es raro, respondió Gao Peng con una cara de póker. Está bien, tú ganas, dijo Li Zigon mientras rodaba los ojos. Al lado de Li Zigon estaba toda su familia. La madre Li reconoció a Gao Peng, ya que la actuación de Gao Peng en la asociación Monster Breeder la última vez fue llamativa. Fue difícil olvidarlo. Recordó que todavía estaba preocupada por aprobar el examen para obtener el certificado intermedio de monstruo de criadores, mientras que el compañero de clase de su hijo ya se había convertido en un intermedio de criadores de monstruos. No pudo evitar lamentarse de por qué Gao Peng era hijo de otra persona. Después de una conversación informal, la madre Li miró la figura de Gao Peng por detrás antes de mirar a su hijo más flojo. Ella dijo.
Vamos, iremos a la librería después de que terminemos de comprar más tarde. Lee Zigon de repente tuvo una mala premonición de su comparación. Pensó, Gao Pen, bastardo. La jornada laboral ya había terminado en el estudio. Gao Pen salió del elevador y presionó un dedo en la cerradura biométrica. La señal se iluminó, pasando del rojo al azul. La puerta de metal se abrió lentamente. El estudio estaba completamente vacío y parecía algo espacioso. En el interior, otra capa de puerta de vidrio a prueba de balas se abrió al mismo tiempo que la luz fluorescente en el techo se iluminó e iluminó el estudio. Siri se sentó en silencio sobre el hombro de Gao Pen. Tenía curiosidad sobre todas las cosas nuevas a su alrededor. Flotó en el estudio y solo voló hacia Gao Pen cuando lo llamó. Después de sacar los materiales de su bolso, Gao Pen comenzó a ocuparse. Algunos materiales debían procesarse de manera especial. Por ejemplo, refrigeración, combustión a alta temperatura o corrosión con un ácido fuerte. Después de media hora completa, se prepararon todos los materiales. Finalmente, llegó el momento de juntar todos los materiales y preparar una taza de líquido verdoso. Gao Pen también sacó el WOD Space Art y lo puso en el molinillo. Luego presionó el botón ON. Después de un minuto, Gao Pen vertió todo el polvo de color verde en el líquido. La medicina burbujeó incontrolablemente. Grandes burbujas aparecieron desde adentro y explotaron, liberando una dulce fragancia en el aire. Ninguno de los materiales utilizados era venenoso, por lo que, en teoría, también podía beberlo. Antes de que Gao Pen pudiera abrir la boca, Siri saltó al fluido medicinal con un sonido de plop. El marco de Siri comenzó a expandirse instantáneamente después de entrar en el fluido. Creció varias veces su tamaño y su color también se volvió más transparente. Los cambios fueron impredecibles. La luz brilló suavemente mientras que pequeñas manchas coloridas se oscurecían dentro del fluido medicinal. El líquido medicinal verde perdió gradualmente su color, opacándose a medida que el color de Siri se fortalecía. Los otros colores en Siri desaparecieron gradualmente. Lo que quedó fue un exuberante color verde. Gao Pen se levantó de repente. El lugar favorito de Siri estaba encima de su cabeza, lo que significaba, Gao Pen de repente sintió que era la decisión equivocada elegir el camino de evolución de WOD Spirit Jellyfish. El fluido medicinal había perdido completamente su color, y todos los colores fueron transferidos al cuerpo de la medusa WOD Spirit. Tonto transformado en una medusa verde, tan verde que entró en pánico. Estaba demasiado brillante, debido al estado del cuerpo de Siri, su cuerpo era semitransparente, por eso la medusa brillaba en el aire. No me gusta este color, Gao Pen lloró en su corazón. Evolución completada, Medusa espíritu de Malera, nombre del monstruo. Medusa espíritu de Malera, nivel de monstruo. Nivel 6, normal, grado de monstruo. Perfecto, atributo monstruo. Espacio barra madera barra viento, condición de monstruo. Saludable, feliz, debilidad del monstruo. 1. Eléctrico 2. Hielo. Requisitos para ascender a Epic Grade. Tonto logró evolucionar. Gao Pen cerró en silencio después de echar un vistazo a los materiales necesarios para ascender a Epic Grade. Los otros artículos todavía estaban bien, pero ¿qué demonios era el material atribuido al espacio llamado Magical Space Sand? Gao Pen recordó haber escuchado sobre eso antes en algún lugar, pero pensó que era ridículamente raro. La calificación perfecta era suficiente por ahora. Al menos ya no era un problema para promover familiares de nivel comandante. Gao Pen limpió todo el equipo que usó y también eliminó los desechos residuales antes de irse con Siri. Después del ascenso de Siri a grado perfecto y el ascenso de Stripey a grado excelente, Gao Pen sintió que su fuerza del alma había aumentado considerablemente. Según su evaluación, todavía estaba lejos de poder hacer un contrato con Dumbi. Pero mientras se esforzara, probablemente solo tomaría un par de días. Capítulo 85. Dr. Jian. Para cuando Gao Pen terminó todo y llegó a casa, ya eran las 9 de la noche. Su teléfono de repente sonó. Gao Pen tomó su teléfono y respondió una llamada de la empresa constructora. Hola, señor Gao. Hubo un cambio de tono en comparación con hace unos días. Gao Pen respondió y preguntó. ¿Qué pasa? Señor Gao, ¿tienes un minuto? Hemos encontrado algunos problemas para limpiar la villa y necesitamos que vengas personalmente a echar un vistazo, dijo la voz desde el otro lado. ¿Cuál es el problema? Ya era un poco tarde, y Gao Pen no quería salir. Solo dime. Una pausa vino del otro lado. Después de un rato, la voz continuó y dijo. Encontramos algunas plantas variantes dentro de la villa que impiden nuestro trabajo de desarrollo.
Si no nos deshacemos de estas plantas variantes, nos será imposible continuar con nuestro trabajo de reparación. Sin embargo, para que podamos eliminar las plantas, necesitaríamos eliminar partes del edificio, por eso esperamos que pueda venir y echar un vistazo. De esa manera, podemos pasar al siguiente paso de nuestro trabajo. Si no estás aquí, no nos atreveremos a desmantelar o demoler ningún accesorio en la villa. Gao Ben no respondió y frunció el ceño. Ya estaba oscuro afuera y todavía tenía clases a la mañana siguiente, pero ya serían las 6 o las 7 para cuando terminaran las clases. Muy bien, estaré allí más tarde. Antes de irse, Gao Ben se congeló en seco. Se sintió raro de alguna manera. ¿Por qué la empresa constructora lo llamaría tan tarde? Gao Ben continuó pensando profundamente mientras se preparaba para irse y cuando llegó a las escaleras, Gao Ben se detuvo de repente. ¿Qué empresa de construcción trabajaría a las 9 de la noche? ¿No era un poco extraño trabajar hasta ahora horas extras? Seguro que le estaban dando mucha cara, más importante aún, la villa de Gao Ben estaba ubicada en una zona rural, y no había mucha gente reunida allí. Para cuando Gao Ben llegara al lugar, serían alrededor de las 10 en punto. Gao Ben no pudo evitar ser cauteloso. Después de pensarlo por un momento, Gao Ben tomó su teléfono y marcó el número. El teléfono sonó más de 10 veces antes de que alguien lo contestara. Señor Gao, dijo alguien con una voz cortés desde el otro lado. Una sonrisa apareció en la cara de Gao Ben. Gerente Lee, es un poco tarde esta noche, ¿por qué no esperar hasta mañana? Puede dejar que sus compañeros de trabajo descansen un poco. Si hay alguna penalidad por retraso en el trabajo, lo cubriré. Después de eso, el otro lado guardó silencio por un momento antes de que una voz dijera. Muy bien, después de todo, es bastante tarde. No te molestaremos más. Tan pronto como terminaron, colgaron. Gao Ben escuchó el pitido del teléfono colgado y silenciosamente regresó su teléfono a su lugar original. Al mismo tiempo, en la villa a las afueras de la ciudad, se alzaban algunas figuras sombrías. Uno de ellos tenía las dos manos atadas. Parecía ansioso y el sudor cubría su frente. Él dijo impotente. Hermanos, realmente lo he intentado. No tengo elección si él no quiere venir. Después de todo, no puedo obligarlo, ¿verdad? Un joven con traje blanco estaba a su lado. El cabello del joven estaba bien peinado y dividido entre 3 y 7, y sus cejas eran su característica más destacada. Parecía que partes de una ceja habían sido mordidas, ya que faltaba una pequeña porción. Nunca hubiera pensado que el niño sería tan inteligente. Parece que ya se dio cuenta de que algo anda mal, dijo el joven con el traje blanco, sonriendo. Parece que no vendrá esta noche. En ese momento, el teléfono en manos de un hombre calvo y corpulento comenzó a vibrar y sonar. El hombre calvo y corpulento miró la pantalla del teléfono. En la pantalla estaba la fotografía de una mujer de aproximadamente 30 años. La palabra esposa estaba escrita en la pantalla. Doctor Jian, alguien de la familia de este tipo lo está llamando, le dijo el hombre calvo y fornido al joven del traje blanco. Cuando el hombre escuchó que su esposa lo estaba llamando, su expresión se volvió compleja. Dijo ansioso. Hermano, por lo general estoy en casa a esta hora. Si no contesto el teléfono, ella sospechará. El doctor Jian miró al hombre. Recógelo. Pero sabes lo que debes y no debes decir. Si te atreves a hablar de algo como visitar a tu tío abuelo que falleció, dejaré que toda tu familia se reúna con tu tío abuelo, dijo el doctor Jian. Su tono era tranquilo, pero lo que dijo envió un escalofrío por la columna vertebral del hombre. Su tío abuelo había fallecido el año anterior. Estas personas realmente lo investigaron. Como no sabía cuánto sabían estas personas sobre él, no se atrevió a jugar ningún truco. Hizo una mentira para pasar a su esposa. Parece que se nos acaba el tiempo. Si hubiéramos podido completar nuestra tarea antes, realmente no quería usar métodos tan violentos. Después de todo, somos personas civilizadas. Cuando terminó de hablar, el doctor Jian se cubrió la boca y tosió suavemente. A decir verdad, nadie en el grupo hubiera pensado que Jian Wu todavía tenía un nieto vivo. Si alguien no me hubiera transmitido esta información en secreto, tal vez todos hubiéramos pensado que ya no le quedaba ningún familiar. Si las noticias sobre la vida del nieto de Jian Wu se esparcen, es un hecho que mucha gente se moverá en la oscuridad para tratar de deshacerse de esta amenaza, dijo el doctor Jian profundamente. Después de todo, Jian Wu no tiene familia. Ciertamente envejecerá. Pero su nieto, por otro lado, todavía es muy joven. Como dice el dicho, la riqueza mueve el corazón del hombre.
El Southern Ski Group era ahora una organización gigantesca, y diferentes fuerzas poblaron a los superiores, cada uno con sus propios motivos e ideas. Hermano, ¿quieres matar, Gao Pen? ¿Por qué no lo hacemos? Preguntó un hombre en ropa casual con un zumbido mientras fruncía el ceño. Si solo quisieran matar a Gao Pen, ¿por qué perderían el tiempo en una acción superflua? Deberían ir allí y hacer las cosas. Jian Wu gastó tanto esfuerzo en proteger y esconder a su nieto que debe prestar mucha atención para garantizar su seguridad. Seguramente hay personas que lo protegen en secreto, y si nos mudamos de inmediato, es muy probable que ocurra un accidente. Sería extremadamente problemático si alertáramos a Jian Wu, dijo el Dr. Jian. Cuando terminó su oración había miedo en sus ojos. Por supuesto, lo más importante es, ¿quién dijo que quería matar a su nieto? El Dr. Jian estaba sin palabras. Solo quería reunirme con este chico que no conozco. ¿Qué bien haría si lo matamos? ¿Crees que realmente tenemos los requisitos previos para luchar por el control del grupo Southern Ski? El Dr. Jian se rió. Soy solo un investigador. Matar a su único nieto. Enfrentaríamos la ira de Jian Wu. Seríamos los primeros en morir, y los benefactores finales serían aquellos que realmente tienen los requisitos previos y las capacidades para competir por el lugar, dijo el Dr. Jian mientras se ponía ambas manos a la espalda. Hermano, todavía no entiendo, dijo el hombre zumbido, sacudiendo la cabeza. El Dr. Jian suspiró. Fue agotador hablar con estos idiotas. No tienes que saber las razones reales. Solo necesitas saber que la identidad de Gao Pen es nuestra influencia. Es nuestra influencia sobre Jian Wu en la negociación. Además, estoy realmente interesado en ese niño. Escuché que es un genio de cría de monstruos. Es una pena que no podamos encontrarnos con él. Había una razón más profunda que el Dr. Jian omitió. La unidad de investigación en la que se encontraba el Dr. Jian no estaba entre las mejores del grupo Southern Ski. Además, aparte de las unidades de investigación, había unidades de seguridad, etc. Incluso si el único heredero del Southern Ski Group muriera, la posición estaría demasiado lejos de él. Así que su avance fue reunir información. Después de todo, no estaría mal considerar a Gao Pen como el príncipe que algún día heredaría el trono. Si realmente poseyera talentos asombrosos, tal vez haría sus apuestas antes. El Dr. Jian pareció sonreír sin sonreír. Miró hacia el cielo y dijo. Ya es hora. La gente de Jian Wu debería estar aquí. El hombre atado a un lado parecía extremadamente pálido. Había escuchado demasiada información que no debería saber. ¿Moriría él? ¿Moriría él? Las palabras asesinato y silencio seguían flotando en su mente. El Dr. Jian lo miró y chasqueó los dedos. Una mariposa blanca y negra salió volando de su traje blanco. Anteriormente, la mariposa había descansado sobre su traje blanco alrededor del área del cofre, luciendo como un bordado realista. La mariposa parpadeó sobre la cabeza del hombre y roció polvo de fósforo blanco. El polvo cayó lentamente y se filtró en el cuerpo del hombre al contacto. Después de absorber el polvo, el hombre se desmayó. El trueno retumbó. Una sombra aterradora brilló en el cielo mientras generaba un estallido sónico en el cielo. La cara del Dr. Jian perdió su color de inmediato y su sonrisa de confianza se congeló de repente. Parecía estar en agonía cuando dijo. Él vino en persona. Capítulo 86. Jian Wu. En la región militar de Chang'an, un edificio con características únicas se encontraba en lo alto de una colina. El edificio tenía al menos 200 metros de altura y parecía un soporte apuntalado. En las barras horizontales del stand había un divine Au dorado con ambos ojos cerrados. Estaba descansando cuando de repente abrió ambos ojos y apareció un penacho dorado y brillante. Fijó su mirada hacia el sur y gritó con un sonido nítido y claro que reverberó en el cielo sobre el campamento militar. ¿Qué pasa? ¿Está afuera el mono del bosque oscuro en ver? No, parece que Golden Go descubrió algo. Date prisa e investiga. No hay necesidad de investigar. Es esa persona del grupo Southern Ski. Está aquí en Chang'an, dijo un anciano de cabello blanco con uniforme militar, tosiendo mientras salía por detrás. ¿Por qué esa persona llegaría a Chang'an tan tarde? ¿No son su cuartel general en la ciudad de Zhou? No hay necesidad de preocuparse, solo haga sonar la alerta como de costumbre, dijo el anciano. Parecía ser ampliamente respetado y tomó la decisión. Una gigantesca figura blanca y larga flotaba en el cielo antes de zambullirse repentinamente y golpearse.
Bajo el viento violento, todos los pastos y plantas permanecieron firmemente presionados contra el suelo. La gigantesca figura parecía un dragón, pero no era ni un dragón ni una serpiente. Tenía una melena blanca completamente desarrollada en el cuello y sin cuernos en la cabeza. Debajo de su cuerpo había un par de garras para las extremidades anteriores, cada una con 3 garras afiladas. Solo por su apariencia ya no podía considerarse como una serpiente, y estaba evolucionando para convertirse en un dragón. No habría sido irrazonable llamarlo un dragón acuático. Las enormes garras se cerraron violentamente y la muerte se cernió sobre las personas debajo de ella. El área bajo el rango de ataque de la garra incluía al hombre que se había desmayado en el suelo. Una amenaza letal se estaba acercando a sus espaldas. El Dr. Jian se arrodilló en el suelo y gritó: «Tengo el hijo de Gao Peng». La garra gigante que cayó forzó un cambio de dirección en el aire y golpeó el suelo a un lado, creando trincheras de varios pies de profundidad sobre una docena de pies de largo. Una ráfaga de viento violento y desagradable sopló el área, volviendo la cara de todos de un blanco espantoso. El Dr. Jian parloteaba una y otra vez diciendo: «Maestro presidente, no le dije a nadie sobre Gao Peng. Sin embargo, he configurado un programa. Mientras no decodifique el programa a tiempo, el programa enviará noticias sobre Gao Peng a los dispositivos móviles de cada empleado en el grupo Souternesky. Puedo eliminar este programa cuando quiera», dijo el Dr. Jian. Habló a toda prisa ya que temía que si hablaba demasiado lento, lo matarían. Un cuerpo musculoso saltó al suelo desde la parte posterior del dragón acuático blanco. La persona llevaba un anfú suelto y de color blanco, tenía los hombros anchos como 2 montañas altas, y debajo de sus cejas blancas como la nieve había un par de ojos tan afilados como los de un águila. Cada paso que daba no era ni demasiado rápido ni demasiado lento. Caminaba como si estuviera pisando sus corazones. El hermano menor del Dr. Jian y el calvo sintieron una inexplicable sensación de culpa después de mirar a los ojos con esa mirada. Jian Wu parecía tranquilo. Uno no podía decir sus emociones. ¿Qué dijiste justo ahora? Maestro presidente, lo que dije hace un momento fue una tontería que dije por nerviosismo. Nunca antes había conocido a Gao Peng, solo he oído hablar de su identidad, dijo el Dr. Jian mientras se reía torpemente. No tuvo tiempo de decir mucho. Podría haber sido asesinado antes de terminar su oración. La orientación sexual de Gao Peng era ciertamente común, y lo que dijo anteriormente era algo que inventó en el acto para preservar su vida. Bueno. Jian Wu se sintió aliviado. Casi pensó que su nieto había desarrollado algún tipo extraño de orientación sexual. Afortunadamente, ese no fue el caso. ¿Quién te dijo esta información? Jian Wu miró a los ojos del Dr. Jian. El Dr. Jian vaciló. No parecía agradable burlarse de los demás. Olvídalo si no quieres contarlo. Todos tienen su propia voluntad, no la forzaré, dijo Jian Wu. Es el secretario Liu, dijo el Dr. Jian, solo dudando brevemente. Bien. Al ver que realmente trabajaste duro, te lo pasaré bien, dijo Jian Wu mientras se daba la vuelta y se alejaba. El Dr. Jian se puso nervioso. No era lo que esperaba. Maestro presidente, solo quería más fondos. El dragón acuático blanco que se quedó en silencio detrás de Jian Wu sonrió salvajemente, mostrando dientes blancos. No. Lo último que vio el Dr. Jian fue una garra en constante expansión. Jian Wu levantó su mano izquierda. En su brazo había un brazalete negro. Lo tocó con su huella digital y apareció una luz roja. Presidente. Un sonido vino de él. Investigar Jian Jilong. Probablemente estableció un programa. Si puedes encontrar el programa, destrúyelo. Si no puedes, házmelo saber, dijo Jian Wu con calma. Jian Wu no mencionó nada sobre lo que hizo el programa. Tampoco dijo qué tipo de programa era. Al escuchar las instrucciones, el otro lado inmediatamente comenzó a moverse sin ningún indicio de vacilación. Jian Wu se veía tranquilo y sereno mientras escuchaba los gemidos y gritos que venían detrás de él, así como el sonido de un monstruo gigantesco masticando su comida. Puso ambas manos detrás de su espalda y levantó la vista para mirar a la galaxia ilimitada. Jian Wu nunca sería amenazado de ninguna manera. ¿Y qué si no logra encontrar el programa y las noticias se filtran? Gao Peng era su nieto. También fue el príncipe del Souternesky Group. Esa era una verdad inmutable. Nadie y ninguna fuerza podrían cambiarlo. En el peor de los casos, simplemente necesitaría anunciarlo al público antes. Me gustan los mundos simples como este, dijo Jian Wu con un suspiro. Little Pen ya tenía 18 años de todos modos.
También hizo contratos con familiares, poseyendo la capacidad de defensa personal más fundamental. Cuando ocurrió el cataclismo en aquel entonces, estaba atrapado en una isla extranjera. Las personas que estaban atrapadas con él en la isla incluían a varios de sus ayudantes más confiables. La isla ya era un ambiente tropical. Estaba rodeado por un océano, por lo que uno podría imaginar la dificultad de tal comienzo. Si uno dijera que una ciudad del interior tiene una dificultad normal, entonces ese sería el comienzo de una etapa de dificultad infernal. Después de todo, las islas no tenían ejércitos. Sin embargo, los cielos nunca lo abandonaron, y siempre había una salida. Jian-Wu tuvo suerte más tarde y obtuvo la oportunidad. Confió en su increíble voluntad de sobrevivir en la isla mientras entrenaba continuamente a familiares. Después de un año, un nostálgico Jian-Wu regresó del extranjero con sus ayudantes de confianza. Lo que le dio la bienvenida fue el cambio de Southern Ski Group y la triste noticia de la muerte de su hija y yerno. Inicialmente, pensó en traer a Gao Peng. Pero debido a su regreso, el Southern Ski Group había caído en el caos. Como decía el dicho, uno solo podía seguir siendo un ladrón consecutivamente durante 1,000 días. Nadie pudo defenderse de los ladrones durante 1001 días. Hacer un contrato de sangre antes de los 18 años dañaría el potencial de una persona, por lo que antes de cumplir los 18 años, Gao Peng no tendría forma de defenderse cuando se enfrentara a otros entrenadores de monstruos. Además, la muerte de su hija y yerno eclipsó las noticias sobre Gao Peng. Jian-Wu siguió la corriente y envió a su gente a aclarar las pistas restantes para que Gao Peng pudiera crecer en paz. La mejor manera de mantener oculto un diamante no era encerrarlo en la caja fuerte sino esconderlo entre un montón de joyas de vidrio. Jian-Wu se dio la vuelta y el suelo estaba limpio. No queda nada, era como si el suelo hubiera sido levantado. No muy lejos de la zona se encontraba el centro de la ciudad de Chang'an, donde vivía Gao Peng. Se quedó en silencio por mucho tiempo. Finalmente, Jian-Wu no fue a visitar a Gao Peng. Había descubierto que el talento de Little Peng había excedido sus expectativas. Aunque las fuerzas dentro del grupo se estabilizaron gradualmente, este tipo de método de preparación libre puede mejorar la fuerza de voluntad de una persona, por lo que Jian-Wu no tuvo mucha prisa. Fue suficiente para que apareciera solo cuando era el momento adecuado. Un corazón y un alma sólidos como una roca eran mucho más preciosos que cualquier objeto obtenible. Capítulo 87. Conflicto en la escuela. Gao Peng no sabía lo que había sucedido en las afueras. Tampoco sabía que su abuelo había aparecido la noche anterior a las afueras de la villa que compró. A la mañana siguiente, se despertó y terminó de preparar el desayuno. La fragancia de la sopa de costillas de algas marinas llenó toda la sala de estar. Dazi se levantó emocionado. Un aroma familiar, una receta familiar. Se dirigió hacia la cocina, sacudiendo sus antenas en el camino, mirando a su maestro con entusiasmo. Stripei también olió el aroma. Dio un salto y saltó hacia la cocina, solo para encontrar a Dazi bloqueando su camino como un matón con una mirada cruel. Stripei dio 2 pasos hacia atrás con miedo. Intentó gritar en voz baja. Dazi se dio la vuelta a una velocidad moderada. Su cabeza estaba en el aire, sus pies golpeaban ligeramente el suelo, como un hermano mayor dando una conferencia a un hermano menor. Stripei yacía en el suelo, escuchando las enseñanzas de su hermano mayor. Luego, Dazi se inclinó sobre el tazón de acero inoxidable y se comió la sopa de costillas de algas marinas con entusiasmo mientras Stripei se puso de pie al lado con una mirada extremadamente envidiosa. Solo después de que Dazi se hartara podría comer la delgada película de las obras. Gao Peng hizo un sonido de TSK, 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 divertido. Stripei lo está pasando demasiado duro, pensó Gao Peng y bajó la cabeza para morder sus fideos. Supongo que solo no me gusta comer costillas de algas. Limpió y ordenó los platos antes de darse la vuelta para irse. Otro día de entrenamiento riguroso. Era casi mayo. Solo quedaban 2 meses antes de los exámenes de ingreso a la universidad. A decir verdad, el entrenamiento no fue exactamente justo para Gao Peng. Aunque el concepto de cadete de entrenador de monstruos no existía antes, la mayoría de las familias comprarían un familiar para sus hijos una vez que alcanzaran el requisito de edad mínima estipulada. Normalmente, estas personas entrenarían a sus familiares durante los fines de semana o días festivos. Los cadetes en su último año de secundaria básicamente tendrían un año más para cultivar y entrenar a sus familiares en comparación con los cadetes en su segundo año de secundaria.
En el campo de entrenamiento, Gao Ben notó que muchos de los familiares pertenecientes a los cadetes de preparadores de monstruos de la escuela secundaria eran varios niveles más altos que los familiares de los cadetes de segundo año. Además, muchos de los familiares que ya habían alcanzado el nivel élite pertenecían a cadetes de último año. Al entrar a la escuela, Gao Ben vio que las personas en el campo de entrenamiento formaban un círculo. Incluso más observaban desde la periferia, se agrupaban en parejas y en tres y discutían las cosas en susurros. La sirena de una ambulancia vino desde atrás, y varios profesionales médicos llevaron una camilla y se acercaron a la multitud. Por favor, sal del camino, sal del camino. La multitud se abrió paso para permitir la entrada de los profesionales médicos. Después de un breve momento, sacaron de la multitud una camilla cubierta por un trozo de tela blanca. Un niño con la cara ensangrentada y los ojos bien cerrados yacía en la camilla. Gao Ben estaba un poco atónito. Las cosas ya eran tan intensas tan temprano en la mañana. Los maestros no tardaron en aparecer ya que separaron grupos de estudiantes e intentaron dispersar a la multitud. También había instructores con sus teléfonos afuera, caminando con una mirada apresurada en sus rostros. Después de ingresar a las aulas, los estudiantes escucharon las conferencias de los maestros. Aunque eran cadetes de entrenadores de monstruos, aún tenían que asistir a clase. Tenían conferencias por la mañana y entrenamiento por la tarde. En cuanto a Gao Ben, que hace mucho tiempo había terminado de enseñarse todo el contenido de 3 años de secundaria, estaba leyendo un libro llamado Ilustraciones de Nuevos Monstruos en América del Sur, séptima edición. Gao Ben estaba disfrutando el libro a fondo, reflexionando sobre las maravillas del mundo. En esta nueva edición, un nuevo tipo de monstruo fue la portada y la introducción del libro. En la imagen, el monstruo tenía más de 98 pies de altura. Sus brazos musculosos eran como 2 torres, su pelaje amarillento era extremadamente áspero y sus ojos estaban tranquilos pero llenos de brillo. La característica más impresionante del monstruo eran sus brazos. Eran asombrosamente grandes y gruesos, y las garras afiladas tenían un brillo metálico. Parecía ridículamente descoordinado. En el hombro de este monstruo se encontraba un monstruo más pequeño de la misma especie que solo medía alrededor de 16 pies. En la parte superior de la cabeza del monstruo más pequeño estaba su nombre, escrito en letras doradas. Pereza gigante. Debajo de él, en la parte superior de la cabeza del gran monstruo, había otro conjunto de letras doradas con el nombre del monstruo. Behemoth Sloth. Un Behemoth era un monstruo gigantesco en la mitología occidental que poseía una fuerza divina, y este monstruo recibió el nombre. Parecía evolucionar de los perezosos. Gao Ben solo pudo lamentar la naturaleza desconcertante de la evolución. Hola, erudito Gao, dijo Tan Qianjin que estaba sentado frente a él en voz baja mientras se daba la vuelta. ¿Crees que cambiaremos los campos de entrenamiento? Tan Qianjin dijo. ¿Qué? Gao Ben pensó. Se veía confundido. Tan Qianjin se sintió un poco incómodo y dijo. Muy bien, pensé que leíste la discusión en el grupo. Actualmente están hablando sobre el incidente que ocurrió debajo del edificio de enseñanza esta mañana. La escuela no se quedará callada y no hará nada después de un gran incidente como ese. Escuché que el estudiante que fue enviado al hospital tenía una discapacidad de primer grado. Me temo que tendrá que pasar el resto de su vida en una cama de hospital. ¿Qué pasó esta mañana? Gao Ben solo vio al estudiante ser llevado a la ambulancia cuando llegó. No había preguntado por los detalles del incidente. De hecho eres un erudito. Nunca te molestan las cosas fuera de ti. Solo te enfocas en leer tu libro sagrado, dijo Tan Qianjin, burlándose de él. Escuché que estos dos estudiantes siempre han tenido problemas entre ellos. Uno de ellos se convirtió en un cadete de entrenador de monstruos, mientras que el otro estudiante no. Esta mañana, los dos tuvieron una pelea verbal frente a la puerta de la escuela. El cadete entrenador de monstruos usó su familiar para atacar al otro estudiante. El estudiante casi fue asesinado. Fue solo gracias a que el otro cadete entrenador de monstruos intervino e instó a detener lo que todavía está vivo, dijo Tan Qianjin. Cuando Tan Qianjin mencionó al cadete entrenador de monstruos, parecía estar lleno de orgullo. Quizás ni siquiera notó el cambio emocional dentro de sí mismo. Son solo estudiantes. Aunque son adultos legalmente, eso no cambia el hecho de que son adolescentes. El director gritó en voz alta en su oficina. Sentado frente a él estaba el instructor jefe Chen. Esto no concierne a los demás. La naturaleza de los adolescentes hace que sean impulsivos a esta edad.
El director se dio cuenta de su pérdida de compostura y se disculpó con el instructor jefe Chen. Lo siento, perdí la calma justo ahora. Está bien, lo entiendo, dijo el instructor jefe Chen asintiendo. ¿Por qué las escuelas prohibieron a los estudiantes llevar herramientas afiladas como cuchillos? Porque su edad y mentalidad los hacen impulsivos. Estos familiares son mucho más peligrosos que los cuchillos. Si continúan entrenando dentro del campus, no es razonable en términos de seguridad, dijo el director con seriedad. Y es injusto para los estudiantes que no tienen familiares. El instructor principal Chen se calló. Luego asintió y dijo: consideraré seriamente tu sugerencia. También lo transmitiré a los superiores. Sin embargo, también tenemos nuestra propia situación. Espero que entiendan que solo estamos siguiendo órdenes desde arriba. Después de terminar su oración, el instructor jefe Chen parecía impotente y renunció. Después de que el instructor jefe Chen se fue, el director suspiró, se quitó las gafas de lectura y las limpió con un paño. Capítulo 88. Fruit Juice. Adelante. El director puso el trozo de tela sobre la mesa y se puso las gafas de lectura. Director, la gente de la estación de policía está aquí, dijo el preboste en un susurro después de entrar. Está bien, dijo el director y asintió. Se acercó a un lado de la ventana. A través de la ventana pudo ver los cruceros de la policía estacionados abajo. Él suspiró. El director no dijo nada, pero se dio la vuelta y se recostó en su silla. Si uno hiciera algo mal, tendría que admitir el error y ponerse de pie al recibir la paliza. Aunque era una escuela, no protegería a un asesino que cometió delitos graves. No quería que algo similar volviera a suceder. Se suponía que la escuela era un lugar donde la gente podía estudiar en paz. Era el recreo de la mañana. Gao Ben salió del aula para comer. En la puerta de la escuela, vio una gran multitud de personas frente a la puerta de la escuela. Levantaron grandes pancartas con caracteres rojos y un fondo blanco. Castigo severo al asesino. ¿Dónde está la verdad? Incluso estacionaron más de una docena de autos fuera de la puerta de la escuela, prohibiendo a cualquiera entrar o salir. No importaba cómo suplicara el guardia de seguridad, la multitud seguía indignada. Después de acercarse, Gao Ben incluso vio a un padre ser rudo, empujando al guardia de seguridad mientras gritaba: quítate el camino de la OCI, viejo bastardo, y si aún no conoces tu lugar, te mataré. El guardia de seguridad tembló de rabia. ¿Cuándo había conocido a una persona tan irracional? Sin embargo, reprimió los sentimientos que tenía cuando estaba en el suelo. Él gritó: esta es una escuela. Si quieres causar un alboroto, ve a hacerlo frente a la estación de policía. El estudiante que causó el incidente ya fue llevado allí. Los que están en la escuela ahora son todos estudiantes inocentes. ¿Crees que es razonable que provoques una escena aquí? El hombre miró fijamente al viejo guardia de seguridad. Después de eso, su vergüenza se convirtió en rabia. Si hubiera tenido las agallas para ir a la estación de policía, habría aparecido allí. No hay tal cosa como inocente o culpable. ¿Por qué los estudiantes y los maestros no impidieron que el incidente ocurriera de inmediato? El guardia de seguridad se quedó sin palabras. Con estas personas bloqueando la puerta de la escuela, la gente de afuera no podía entrar y la gente de adentro no podía salir. Gao Ben suspiró. Realmente no quería comer en la cafetería de la escuela. El terror de la cafetería de la escuela. Cualquiera que lo haya experimentado lo sabría, especialmente de las escuelas intermedias y secundarias. Gao Ben no quería comer arroz con aspecto de ladrillo y platos con forma de cabello. Aunque sabía que la comida era el amor de las tías de la cafetería, era demasiado pesada. En verdad, con respecto al incidente, había otra información que no estaba abierta al público. Solo circulaba en privado dentro del cuerpo estudiantil. Aparentemente, el estudiante que usó a su familiar para cometer el crimen solía ser intimidado en su clase debido a su débil personalidad. En cuanto al estudiante que fue enviado al hospital, fue uno de los más arrogantes en intimidarlo. Fue realmente aterrador cuando la gente honesta se enfureció. Gao Ben se encogió de hombros. Solo quería comer fuera de la escuela. A medida que más estudiantes se reúnen frente a la puerta de la escuela, las personas que se reúnen fuera de la puerta de la escuela se vuelven cada vez más dominantes y arrogantes. En ese momento, el sonido chirriante del frenado de un automóvil surgió detrás de ellos, y varios camiones convertibles camuflados se detuvieron junto a la carretera. Una persona que se parecía a un oficial militar saltó de uno de los camiones. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás bloqueando la puerta?, dijo un oficial militar mientras caminaba hacia adelante.
Al ver a los oficiales con atuendo militar, las personas que bloqueaban la puerta de la escuela desde el exterior se sintieron un poco culpables. Más tarde, movieron los autos que bloqueaban la puerta de la escuela. Nuestros hijos fueron lastimados por otros estudiantes, y estamos aquí en la escuela pidiendo una explicación. El oficial frunció el ceño. Entonces deberías dirigirte a la estación de policía. Esto es una escuela. Mientras el oficial militar hablaba con los padres, Gao Peng aprovechó la oportunidad para salir de la escuela. Cuando terminó su almuerzo y regresó a la escuela, la multitud frente a la puerta de la escuela ya había desaparecido. ¿Quién sabía a dónde iban? En la región militar, el instructor jefe Chen se paró frente a una mesa mientras transmitía la opinión del director de la tercera escuela secundaria Chang'an al jefe de la región militar frente a él. De hecho, la escuela debería ser un lugar para estudiar, dijo el jefe y asintió. De repente cambió de dirección. Pero eso fue antes. Los tiempos especiales requieren medidas especiales. El estudiante debe ser tratado de acuerdo con la ley. Debes saber que solo en el último mes la ciudad de Chang'an reportó más de 300 casos de familiares que hirieron a humanos. Además, debido a que los familiares son anormalmente letales, la mayoría de estos incidentes fueron de naturaleza maliciosa. Él apretó los ojos. Esto no es simplemente un incidente criminal en la ciudad de Chang'an. ¿Tenemos que mirar a todo el país, al mundo entero? Sacudió la cabeza. Nosotros en Wuxia tenemos la tasa de criminalidad más baja. Los países del oeste lo tienen peor. Su policía está completamente abrumada. Necesitan depender de civiles poderosos para ayudarlos a mantener la paz y la estabilidad. Sin embargo, el gobierno mundial aliado definitivamente no se sentará y esperará a que la situación empeore. Se mudarán pronto. El instructor principal Chen permaneció en silencio. Durante el entrenamiento de la tarde, el instructor Zhang miró al grupo de estudiantes y asintió. No está mal. Todos ustedes han mejorado, ¿eh? Aún no he matado a muchos monstruos, y ya has comenzado a intimidar a los otros estudiantes. A partir de mañana, todos tus familiares tienen prohibido ingresar a la escuela. Construiremos específicamente una gran puerta al costado del campo de entrenamiento y todos llevarán a sus familiares al campo de entrenamiento. Entendido. Durante el entrenamiento de la tarde, Gao Peng sintió que estaba atrayendo la atención de los demás más de lo habitual. Unos cuantos tipos que se entrenaban a su lado le echaron una mirada furtiva y lo evaluaron. Gao Peng silenciosamente retiró a Shili, quien se sentó sobre su cabeza. Shili continuó luchando, usando cada uno de sus tentáculos para aferrarse al cabello de Gao Peng por su querida vida. Su cabello estaba recogido y remodelado como plastilina que se asemeja a los fideos. Chirrido, chirrido. Tonto hizo sonidos y no dejó la cabeza de Gao Peng. Escuché que la sopa de medusas Wolfberry sabe bien, murmuró Gao Peng para sí mismo. Tonto se horrorizó al escuchar eso y flotó inmediatamente. Luego voló alrededor de su maestro en círculos. Al darse cuenta de que su maestro no reaccionó, movió cautelosamente su tentáculo para empujar el brazo de su maestro. Cuando su maestro continuó ignorándolo, Silly entró en pánico. Los tentáculos se movieron alrededor de su cuerpo. Luego sacó una taza de jugo de fruta y se la entregó a regañadientes a su amo. Beber. Beber. Fruit juice. Tonto parecía reacio y apegado al jugo de fruta. Gao Peng se echó a reír mientras lo miraba y tomaba el jugo. Jili jili. Tonto en pánico. ¿Por qué lo tomaste realmente? Pensamiento tonto. Gao Peng lo terminó de un solo trago. Incluso se lamió los labios. Tonto estaba enojado y consternado. Usó sus tentáculos para envolver el cuello de Gao Peng y todo su cuerpo para cubrir la cabeza de Gao Peng. Escupir. 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 En el entrenamiento de la tarde, el oponente era una langosta gigante de color topo. Silenciosamente colgando del costado de la jaula de metal. Era una langosta de hoja muerta. Gao Peng reconoció a ese monstruo. A medida que la batalla se estabilizó gradualmente, las langostas de la hoja muerta en la línea defensiva del norte finalmente fueron derrotadas, y el rey de la langosta de la hoja muerta fue asesinado por el familiar de nivel superior del ejército. Se dijo que la carcasa del Deadleaf Locust King se convirtió en un espécimen, ya que tenía al menos 42 pies de largo y 16 pies de alto. Los bordes de las alas semitransparentes eran tan afilados como cuchillos, y emanaban luz helada. El cadáver estaba bien conservado. Era difícil incluso saber dónde aterrizó el ataque crítico.
Cuando los militares derrotaron al enjambre de langostas de hoja muerta, también atraparon a un montón de langostas de hoja muerta prisioneras. Por lo que dijo el instructor Zhang, todos los monstruos que desafiarían en la próxima semana eran langostas de hoja muerta. No podían ser considerados completamente como monstruos voladores porque no podían permanecer en el cielo por mucho tiempo. Su distancia de vuelo también era limitada, por lo que solo se los consideraba como monstruos de tipo de vuelo temporal. Dazi nunca se había enfrentado a un oponente que pudiera volar antes. La langosta particular de la hoja muerta en la jaula solo tenía nivel 12 y nivel normal. Fue justo para el entrenamiento. Capítulo 89. Desafiando a la langosta de la hoja muerta. Dazi se metió en la gran jaula de metal. La langosta de la hoja muerta que descansaba silenciosamente sobre la jaula de metal comenzó a mover su cuerpo con inquietud. Se movió unos pasos hacia la izquierda. El ojo de la langosta de la hoja muerta siguió moviéndose mientras seguía el movimiento de Dazi. Las garras enganchadas al alambre de acero aumentaron ligeramente su agarre, y sus alas temblaron de agitación. Dazi, provocarlo, Gao Ben le dijo a Dazi como un recordatorio en su mente a través del contrato. Dazi asintió con cautela y se levantó. Numerosas garras entraban y salían mientras su cuerpo se movía en forma de onda. Parecía alga marina en el fondo del océano, balanceándose hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la ola. Los otros fuera de la jaula que vieron la increíble hazaña que ocurría dentro de la jaula dejaron boquiabiertos de asombro. Mierda, un genio sangriento. Un niño gordo pronunció mientras miraba con asombro. Mierda, ¿qué demonios es esto? Otro joven le pellizcó el brazo. El instructor Zhang, cuya cara siempre estaba tensa, se movió un poco antes de darse la vuelta en silencio. La langosta de la hoja muerta en el alambre de metal se detuvo brevemente y miró al cienpiés con el comportamiento extraño, perplejo. Después de dudar un momento, sus dos alas en su espalda se expandieron hacia afuera violentamente, y una imagen grisácea se estrelló rápidamente hacia abajo. Su pie puntiagudo cortó hacia afuera como una hoz con dientes de sierra. El movimiento de alta velocidad combinado con el diente de sierra fue un arma aterradora. Al igual que una sierra, una vez que algo o alguien estaba enganchado, la piel y la carne se rasgarían, las heridas serían horrendas. Casi al mismo tiempo, el Dazi de pie se lanzó hacia adelante. La langosta de la hoja muerta subió rápidamente. Evitó el ataque de medio cuerpo, y su garra quedó atrapada en un espacio entre los caparazones traseros de Dazi. Sería correcto llamarlo una coincidencia. Sin embargo, en última instancia, la fuerza de uno seguía siendo un factor importante en esto. Si la fuerza ofensiva de Deadleaf Locust fuera un poco más fuerte, entonces habría sido capaz de cortar Dazi en dos mitades. Después de todo, la brecha era una articulación clave en el cuerpo de Dazi. La fuerza de carga del Deadleaf Locust hizo que Dazi se tambaleara, casi volteándolo sobre su espalda. La langosta de la hoja muerta era casi tan larga como Dazi. Estaban cerca de 10 pies de largo. Sin embargo, era al menos un tamaño más grande que Dazi cuando se trataba del tamaño del cuerpo. En términos de fuerza pura, Dazi no tenía la ventaja. De repente, en trance, Dazi dejó escapar un grito ensordecedor, volteó su cuerpo y se enganchó hacia adelante mientras se volteaba en el aire. Hizo un giro de 180 grados. Luego, con un giro del cuerpo, aterrizó en la parte posterior de Deadleaf Locust. La langosta de la hoja muerta apenas podía volar. Ahora con un Dazi ahora de espaldas, cayó de inmediato y cayó al suelo. Los dos monstruos se enredaron y giraron juntos, rodando de izquierda a derecha en el suelo. Aunque la postura era un poco desagradable, de hecho era como los 100 pies buscaban comida. Todo su cuerpo se envolvería alrededor del cuerpo del enemigo como una serpiente e inyectaría veneno. Por supuesto, debido al tamaño de Dazi, el alicate del tamaño de una tijera grande también tendría una letalidad bastante decente. Se inyectó veneno. La langosta de la hoja muerta parecía debilitarse. Gao Ben no tuvo más remedio que recuperar a Dazi. Si continuaba inyectando veneno, entonces esta langosta de hoja muerta definitivamente moriría. Los otros estudiantes ya no tendrían un objetivo de práctica. Esto no era lo que se suponía que era el entrenamiento. Sin embargo, el veneno de Dazi fue realmente sorprendente. Normalmente, los monstruos voladores no tenían grandes capacidades defensivas. Normalmente. Eso se debía a que para poder volar, no se podía tener un cuerpo excesivamente hinchado y grueso. Necesitaba ser ligero y flexible. Dazi dejó la jaula de metal y el cuerpo de la langosta de la hoja muerta se veía un poco púrpura.
Yacía en el suelo rígidamente. Nombre del monstruo. Langosta de hoja muerta. Condición de monstruo. Lesión moderada, envenenada. Cuando Dazi salió, los otros se ofrecieron como voluntarios para seguir. La oportunidad de vencer a un enemigo debilitado finalmente había llegado. El entrenamiento generalmente fue así. Dazi tomaría la delantera y desperdiciaría a los monstruos primero, luego se turnarían para intimidar al monstruo medio muerto. El pollo dragón entró en la jaula con un aire de arrogancia y mandón. Avanzó un paso adelante con su pierna larga, y luego otro antes de detenerse. Levantó el aire y miró a izquierda y derecha. Luego miró al de Adleaf Locust herido que no quería moverse. Un destello apareció en los ojos del pollo dragón. ¿No era esa su comida favorita, la langosta? Aunque era un poco más grande, su aspecto patético encendió el deseo del pollo de intimidarlo. El pollo dragón se precipitó hacia adelante mientras chasqueaba. Picoteaba continuamente la langosta de la hoja muerta hasta que estaba cubierta de heridas. Cuando terminó el entrenamiento de la tarde, el instructor Zan llamó a todos. Entre ustedes 5, ¿quién está en el último año? El dueño del pollo dragón levantó la mano. Muy bien, las personas mayores se quedarán atrás. Los estudiantes de segundo año pueden regresar primero, dijo el instructor Zan. El resto del segundo año los estudiantes se fueron consecutivamente. ¿Hay algo que necesites? El instructor Zan miró distraídamente a Gao Ben que se quedó atrás. Gao Ben sonrió cortésmente y preguntó. Instructor Zan, ¿se van a quedar atrás por cuestiones relacionadas con el examen de ingreso a la universidad? El instructor Zan se quedó en blanco y dijo. Sí. Fijó su mirada en Gao Ben y Dazi y luego asintió. Entonces te quedas atrás también. Los cadetes del entrenador de monstruos en su último año totalizaron más de 600 personas. Todos ellos formaron un gran cuadrado y se organizaron en muchas filas. Todos tenían a sus familiares de pie junto a ellos, por lo que los espacios entre cada persona eran bastante grandes. Entre todos ustedes, algunos están en su último año y otros en su segundo año, dijo el instructor jefe Chen mientras estaba parado en la plataforma de roca con ambas manos detrás de la espalda, mirando hacia el grupo de estudiantes. Llegará el examen de ingreso a la universidad en 2 meses. El tiempo no espera a ningún hombre. El resultado de los últimos 2 meses de entrenamiento afectará significativamente e incluso determinará sus resultados finales. El instructor principal Chen dijo en voz alta. No pienses que un buen resultado es inútil. Todos los grandes grupos, los militares y el gobierno lanzarán un bastón a todos los cadetes de entrenadores de monstruos con excelentes calificaciones. Aunque decirlo así puede parecer un poco sórdido, es una realidad. Después de todo, incluso si no está interesado en unirse a ningún grupo o clanes, no hay nada de malo en hacerse más fuerte. Dinero, posición y poder. Esas eran las cosas que la gente perseguía desde la antigüedad. Por supuesto, uno no podría negar la existencia de fanáticos que solo creían en la fuerza, pero estas personas eran solo una minoría. El instructor principal Chen parecía un poco resignado. En verdad, no quería usar tales razones utilitarias para motivar a estos estudiantes, pero no tenía otra opción. Alimentarlos con sopa de pollo para el alma habría sido contraproducente. Gao Ben de repente recordó el grupo Souternesky de su abuelo. El abuelo siempre fue muy terco, y su madre también había heredado el temperamento y la personalidad de su abuelo. Entonces la relación entre padre e hija era muy rígida. Madre nunca aceptó nada del abuelo. Solo ocasionalmente traía a la familia a visitar al abuelo durante la festiva temporada de Año Nuevo. Tampoco había forma de que Gao Ben se pusiera en contacto con los superiores del grupo Souternesky Group con su identidad. Pero pensando en serio, el grupo probablemente ya había cambiado de dueño. Gao Ben realmente no sintió ninguna emoción como tristeza, arrepentimiento o simpatía porque esas cosas realmente nunca le pertenecieron a él en primer lugar. Esto también estaba relacionado con las enseñanzas de sus padres cuando era más joven. Si hubiera alguna emoción involucrada, sería el sentimiento melancólico que tenía por su abuelo, cuyo estado de vida o muerte era desconocido para él cuando estaba solo. Gao Ben de repente tuvo un pensamiento interesante. Quizás en el futuro, se uniría al gobierno. Unirse al gobierno aliado mundial podría ser mejor que unirse a esos grupos privados. Al menos no tendría la ilusión de servir para cierta persona. Esas fueron todas las cosas en el futuro. Incluso si quisiera unirse al gobierno, tendría que esperar hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para no convertirse en el peón de otra persona. Capítulo 90. Reglas para el examen de ingreso.
Ya salió el primer conjunto de exámenes de ingreso para preguntas de la universidad para cadetes de entrenadores de monstruos. Fueron enviados a varias ciudades base en múltiples países de todo el mundo. Como este es el primer examen de ingreso, las reglas son más engorrosas. Todos deben prestar mucha atención. De acuerdo con el documento difundido a nosotros, el examen se dividirá en 3 rondas. La primera ronda será un examen unificado en todo el país. Dirigirás a tus familiares a desafiar a los monstruos. Los puntos base dados para los monstruos de nivel normal son 10 puntos, los monstruos de nivel elite dan 50 puntos y los monstruos de nivel commander dan 500 puntos. En base a esto, los monstruos de excelente grado con el mismo nivel proporcionarán puntos de bonificación del 50% y los monstruos de grado perfecto con el mismo nivel proporcionarán puntos de bonificación del 100%. Además, los desafíos tendrán un número limitado de monstruos. El número de monstruo no puede ser más que el número de monstruos que posees. Eso significa que si solo tienes 3 familiares, como máximo, podrás luchar contra 3 monstruos. Esto es para evitar que los examinados con familiares de alto nivel seleccionen una gran cantidad de monstruos de bajo nivel para ganar puntos. Al mismo tiempo, tu grupo solo puede seleccionar el nivel y el grado de los monstruos. El tipo de monstruo será aleatorio. Todos asintieron para mostrar que entendían las instrucciones. Al mismo tiempo, hay otra solicitud, y es que no puedes elegir monstruos con ventajas de atributos específicos en las batallas. Por ejemplo, si tu familiar tiene un atributo monstruo de agua, no puedes elegir un monstruo con atributo de fuego para luchar. Espero que entiendan esto, dijo el instructor jefe Chen a los estudiantes. Esa solicitud cambió ligeramente los colores de varios estudiantes. Algunos estaban amargados. Habían planeado explotar las lagunas de las reglas, eligiendo monstruos que fueran débiles contra el atributo de sus familiares. Instructor Chen, ¿qué pasa si el monstruo tiene un atributo que es ventajoso sobre el atributo monstruo de nuestro familiar? ¿Qué hacemos entonces? Un estudiante levantó la mano y preguntó en voz alta. Todos tendrán una oportunidad de cambiar a monstruo desafiante. Pero recuerde, solo hay una oportunidad. Al mismo tiempo, se garantiza que el monstruo que se cambia al 100% tiene un atributo de monstruo diferente. Eso significa que no encontrarás un monstruo con el mismo atributo 2 veces. Por supuesto, si su familiar tiene éxito en derrotar a un monstruo con un atributo ventajoso, obtendrá un 10% de bonificación, dijo el instructor jefe Chen, sonriendo. Finalmente, el instructor jefe Chen enfatizó algunas otras reglas detalladas, básicamente poniendo fin a cualquier truco y método para hacer trampa. Los examinadores mismos no eran dioses. No sabrían qué tipo de métodos de trampa extraños e innovadores podrían aparecer de repente. Solo podían hacerlo mejor. La primera ronda del examen es básicamente la línea de meta para la mayoría de ustedes. Solo algunos de los estudiantes más excelentes cumplirán con el requisito de tomar la segunda ronda del examen. Sin embargo, siempre que pueda cumplir con los requisitos para la segunda ronda de exámenes, esencialmente puede ser admitido en una universidad de prestigio. La segunda ronda del examen será una verdadera supervivencia de combate en el desierto. Además, los procedimientos se transmitirán en vivo a nivel nacional. Las reglas específicas se anunciarán después del final de la primera ronda del examen. En cuanto a la tercera ronda del examen, esperaremos hasta que te hayas ganado el derecho de participar en la segunda ronda del examen antes de avisarte, dijo el instructor jefe Chen mientras producía una leve sonrisa. Instructor jefe Chen, ¿es porque incluso tú no lo sabes? Un sonido surgió desde abajo. ... La atmósfera al instante se volvió muy incómoda. Las caras de los 2 instructores parados a ambos lados cambiaron inmediatamente después de escuchar esas palabras. Contuvieron la risa. Fue insoportable. Esa era su cabeza, después de todo, y no podían reírse. El jefe todavía necesitaba salvar la cara. El instructor principal Chen se veía igual que siempre. Incluso tenía una cálida sonrisa con él. Quien haya dicho eso, sal de la línea. Un estudiante con una sonrisa incómoda salió de una fila. Los otros estudiantes lo miraron con valiente aprobación. Ven aquí, hombre fuerte. Comencemos con 10 flexiones. Después de 10 flexiones, estaremos parejos. No me preocuparé por las cosas que acabas de decir, dijo el instructor jefe generosamente. Cuando el estudiante escuchó que solo eran las 10, dejó escapar un suspiro de alivio. Son solo las 10, jeje. Estaría bien incluso con 10 más. Pensó el alumno.
Bajó alegremente al suelo y se sostuvo. Contaré, y tú me seguirás. Yo cuento 1, tú haces 1, dijo el instructor jefe Chen. El estudiante en la postura de flexión asintió ferozmente. 1. El estudiante completó fácilmente 1. 2. El estudiante también completó otro rápidamente. 3. Todavía fue fácil para el estudiante. 2. El estudiante hizo otro, pero algo parecía estar mal. 1. El color en la cara del estudiante cambió. Al final, Gao Ben no contó cuántas flexiones se completaron. Solo vio a ese desafortunado hermano que parecía un pez salado muerto, tendido en el suelo de cemento hirviendo, sin fuerzas para moverse. Probablemente, cocinado, ¿verdad? Espero que todos los examinados se animen mutuamente y no pierdan su tiempo. Creo que todos ustedes han experimentado los 3 años de calamidad por igual. No fue fácil lograr esta paz, y espero que todos la atesoren, dijo profundamente el instructor jefe Chen. Después de salir de la escuela, Gao Ben recordó a la persona a cargo que lo llamó ayer por la noche sobre alguna planta variante en su villa. Probablemente era correcto llamar y preguntar al respecto. Gao Ben sacó su teléfono, pero el número era inalcanzable. Mostró que el número estaba apagado. Gao Ben frunció el ceño. ¿Por qué se apaga un teléfono sin ningún motivo? Lo hizo sentir incómodo. ¿No aceptaron estar en contacto hoy? No podría ser que la persona hizo eso solo para poder posponerlo, ¿verdad? Gao Ben pensó por un momento. Hizo una llamada a la empresa constructora. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? La dulce voz de una voz femenina vino del otro lado del teléfono. Soy Gao Ben, le asigné a su empresa un proyecto no hace mucho tiempo. ¿Por qué no puedo comunicarme con el teléfono de la persona a cargo de mi proyecto? Gao Ben preguntó. Una breve pausa desde el otro lado, y luego una respuesta. Por favor, espere un segundo señor, y lo comprobaré por usted. Después de un momento de silencio, la voz regresó del otro lado. Hola señor. ¿La persona a cargo de su proyecto es Liu Dai? Sí, ese es él. Señor, lo siento. A partir de las 3 de la tarde de hoy, la familia de Liu Dai hizo un informe a la policía. Se confirma que Liu Dai está desaparecido. Los ojos de Gao Ben se crisparon. Liu Dai había desaparecido. ¿Cómo fue eso posible? Estaba hablando por teléfono con él anoche. Y hoy se hizo un informe a la policía a las 3 de la tarde, lo que significaba que cualquier cosa que sucedió ciertamente sucedió ayer por la noche. Señor. Señor. La voz del otro lado sacó a Gao Ben de sus pensamientos. Lo siento, es un poco sorprendente escuchar sobre esta noticia. Señor. Gao, debido a que el gerente Liu desapareció, la compañía decidió contratar a otra persona para que se encargue de su proyecto. ¿Estás de acuerdo? Está bien, está bien. Gao Ben estuvo de acuerdo. Después de colgar, Gao Ben dejó escapar un largo suspiro. Ahora era muy cauteloso. No importa que, después de que sucedió algo así, era muy probable que el objetivo fuera él. Gao Ben se sintió agonizante. La razón por la que el adversario no vino directamente a la ciudad a buscarlo fue porque eran reacios a mudarse al área de la ciudad o porque no sabían su ubicación exacta. Sin embargo, de la última situación, Gao Ben no estaba seguro. Después de todo, la tecnología de la información era tan avanzada que no era difícil averiguar dónde se alojaba otra persona. Sin embargo, si se mudara a la villa en las afueras de la zona rural, el enemigo desconocido podría encontrarlo en su puerta. Mientras pensaba en eso, Gao Ben de repente sintió una sensación de urgencia. Era hora de aumentar la tasa de evolución de los familiares. Inicialmente, había querido ser práctico y crecer lentamente un paso a la vez, ya que temía que la evolución de los familiares demasiado rápido creara muchos efectos secundarios. Parece que no hay tiempo para preocuparse tanto, y además, evolucionar un poco más rápido no debería crear ningún efecto secundario. Tal vez, pensó.